En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Aquí en piso, quien les habla, Prince Otto, y también estoy en compañía de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya atenta a que los compañeros de producción me confirmen en breve la entrevista que está prevista hoy en esta edición de Economía 1000, porque vamos a hablar sobre el sistema previsional, puntualmente el Instituto de Previsión Social, uno de los sistemas más importantes que tenemos aquí en Paraguay, y conocer un poco cómo está la situación financiera, los planes, las acciones también que están naciendo desde el IPS, y obviamente todo en pos de que se reacomode de alguna manera la situación previsional del país proveniente de ese aspecto. Pero tenemos que cumplir con el pimponeo de las principales noticias económicas del día, así que adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Reuters, los precios del petróleo registraron una ligera variación este jueves, con el Brent cerrando en $64,95 por barril y el WTI en $61,67. Este comportamiento se atribuye al inesperado aumento de 1.3 millones de barriles en las reservas de crudo en Estados Unidos, alcanzando los 443,2 millones, lo que contradice las previsiones de una reducción. Además, las reservas de gasolina y destilados también aumentaron, mientras que la demanda de estos productos disminuyó, con las importaciones de crudo alcanzando su nivel más alto en 6 semanas, situándose en 2,58 millones de barriles diarios. En el ámbito internacional, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados están considerando un aumento significativo de la producción en julio, estimado en 411.000 barriles diarios, lo que podría añadir hasta 2,2 millones de barriles diarios al mercado para noviembre. Esta posible expansión de la oferta genera preocupaciones sobre un exceso de suministro global. Simultáneamente, las tensiones geopolíticas aumentan debido a las conservaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán y la posibilidad de sanciones más estrictas de la Unión Europea contra Rusia, lo que añade una incertidumbre al panorama energético mundial. También desde Bloomberg en línea, las bolsas asiáticas registraron caídas este jueves 22 de mayo de 2025 tras las pérdidas en Wall Street y la creciente preocupación por el aumento del déficit fiscal en Estados Unidos. El índice de Topix de Japón descendió un 0,8%, el Standard & Poor's 200 de Australia un 0,6% y también el de Hong Kong un 0,6%. Estas bajas reflejan la inquietud de los inversores ante el proyecto de ley de recortes fiscales propuesto por la administración Trump, que podría incrementar significativamente el déficit presupuestario estadounidense. En respuesta, los bonos del Tesoro a 10 años registraron un rendimiento del 4,58%, mientras que el oro al contado subió un 0,6% hasta los $3.335 la onza, evidenciando una búsqueda de activos refugio. En el mercado de divisas, el dólar se mantuvo prácticamente sin cambios frente al euro, cotizando en $1.132, pero se debilitó frente a monedas asiáticas, incluido el yen japonés, que subió 0,2%. De acuerdo con datos de Bloomberg. El Bitcoin, por su parte, alcanzó un nuevo récord al subir un 2,9%, destacándose como una alternativa frente a la volatilidad de los mercados tradicionales. Más información, Ada. De acuerdo con Bloomberg en línea, la Unión Europea impulsa una estrategia para reforzar su mercado interno ante el conflicto comercial con Estados Unidos. La propuesta busca fortalecer sectores clave como el automotriz, farmacéutico y del acero, frente a los intentos de atraer inversiones europeas hacia el territorio estadounidense mediante incentivos. El plan incluye eliminar barreras entre países miembros en áreas como energía y telecomunicaciones, simplificar normas de inversiones y apoyar a las pymes. Además, se plantea permitir avances sin unanimidad en 27 estados, lo que agilizará decisiones y aumentaría la competitividad del bloque.
Más información también ya esta vez a nivel regional y de acuerdo con portales internacionales, ante el avance del plan de dolarización impulsado por Javier Milei, bancos argentinos como el Galicia comenzaron a ofrecer nuevas herramientas en dólares. Entre ellas se destacan cuentas de ahorro con una tasa anual del 2% para saldos de hasta $10.000 y reintegros en consumos diarios utilizando la cotización oficial. El objetivo es facilitar el uso del dólar dentro del sistema financiero formal. Por otro lado, el gobierno trabaja en un régimen que permite incorporar parte de los $200.000 millones no declarados que los argentinos mantienen fuera del sistema. El ministro Luis Caputo aclaró que no se trata de un blanqueo ni incluye un límite de $100.000 y se enmarca en la estrategia de avanzar hacia una dolarización endógena. Más información, Ada, y esta vez también nos situamos en el contexto internacional. Sí, de acuerdo con el portal Ámbito, China incrementa sus importaciones de soja desde Sudamérica, impulsadas por cosechas récord en Brasil y Uruguay. Aunque en marzo y abril las compras chinas alcanzaron 9,6 millones de toneladas métricas, un 32% menos que el año anterior y el nivel más bajo desde 2013. Se proyecta que en mayo y junio las importaciones lleguen a 11 millones de toneladas cada mes, superando en un 3% las cifras del año pasado. Y me confirman desde producción que ya está en contacto con nosotros Vanessa Cubas. Ella es gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social. ¿Cómo estamos, Vanessa? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por atendernos. Sí, buenos días a Prince, también a Ada. Un saludo a ustedes y también a todos los que escuchan y ven este programa desde sus casas. Muchas gracias por el espacio, la oportunidad y el interés de conversar del Instituto de Previsión Social, de Protección Social y de todo lo que ustedes consideren interesante. A las órdenes. Muchas gracias, Vanessa. Y queremos hacer una suerte de... Yo sé que hablar del sistema previsional y, bueno, puntualmente el Instituto de Previsión Social es... Necesitamos más de un programa, pero lo haremos de tal manera a que podamos sacar la máxima información y sobre todo dar cierta tranquilidad también a la ciudadanía que está siempre pendiente de lo que pasa en el IPS. Pero me gustaría arrancar con esto muy básico, Vanessa, a modo de contextualizar, porque de ahí básicamente nacen los inconvenientes, los problemas que se están generando a nivel financiero en la previsional. Y quiero irme a la Carta Orgánica del IPS, Vanessa, que data de hace varias décadas y que necesita una suerte de revisión, considerando que el contexto actual ha cambiado, pero de manera significativa y que genera presiones financieras hoy por hoy a la previsional. ¿Es correcto, Vanessa? Asimismo, nosotros tenemos una carta orgánica que ha sido creada la institución a través de un decreto ley del año 1943, y posteriormente eso fue acogido dentro de leyes y modificaciones posteriores, ¿verdad? Entonces, desde el año 1943 y básicamente en la década de los 50 en que se han establecido las características más resaltantes de lo que es el seguro social del IPS, subsisten hasta hoy. La personería jurídica, la autarquía presupuestaria, la autonomía normativa, los distintos beneficios que debe conceder el Instituto de Previsión Social a toda su población protegida y también cómo financiar esos beneficios nos vienen desde aquella época, ¿verdad? Finales de los 40, inicios de los 50. Entonces, la situación en la que nos encontramos hoy como institución, diferentes motivos, diferentes condiciones han llevado a que hoy tengamos dificultades financieras. No hay que olvidar que el IPS, de todo lo que recibe, distribuye en 3 fondos. El Fondo de Administración General, que es aquel que financia todos los gastos del funcionamiento administrativo normal, natural de la institución, es una cuenta de gasto desde el punto de vista presupuestario. El Fondo de Enfermedad y Maternidad, que es aquel a través del cual se financian todas las prestaciones de salud, medicamentos, instrumentales quirúrgicos, prótesis, el salario del personal de blanco, la compra de equipos de electromedicina, toda la construcción de hospitales,
todo se financia desde ese fondo de enfermedad y maternidad, que también es un fondo o una cuenta de gasto desde el punto de vista presupuestario. ¿Qué quiere decir esto? Tanto el fondo de administración como los fondos de enfermedad y maternidad son fondos que reciben y ejecutan o gastan todo lo que se recibe en el año. Son cuentas de gasto. Todo lo que ingresa a través de aporte obrero patronal se ejecuta y se gasta en el año. Sabemos, sobre todo en el ámbito de salud, ¿verdad?, que ya hace décadas los recursos que ingresan a la institución no son suficientes y por eso hemos encontrado y estamos tratando de resolver deudas acumuladas de muchos años y seguimos con el déficit, ¿verdad? Lo que ingresa mensualmente para cubrir los gastos de salud no alcanza. Además tenemos las cuentas de ejercicios anteriores, de ejercicios anuales anteriores que también tenemos que ir honrando, ¿verdad? Y por último, el tercer fondo que tiene la institución, porque les dije que tenemos como tres bolsas, tres bolsillos, es el fondo de jubilaciones y pensiones. Ese fondo no es un fondo o una cuenta de gasto, es un fondo de ahorro. Todo lo que ingresa en el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones se debe guardar, se debe ahorrar. ¿Por qué? Porque todo lo que ingresa, nosotros estamos recibiendo hoy aproximadamente recursos de aproximadamente 800.000 trabajadores activos, poco menos de 800.000, pero para dar ley de grandes números y que sea fácil de calcular y de comprender, ¿verdad? Son casi 800.000 trabajadores que hoy están pagando al Seguro Social del IPS. Cuando estos casi 800.000 trabajadores reúnan los requisitos para jubilarse dentro de un año, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, nosotros tenemos que tener resguardado esos recursos que han aportado para pagarles sus beneficios de largo plazo. Entonces, eso es lo que hace de una manera muy sencilla, justifica el hecho de que todo lo que ingresa en esta tercera bolsa o en este tercer bolsillo del IPS es una cuenta de ahorro, es un fondo de ahorro. Por eso, nuestro modelo de financiamiento que nos viene allí, como dijimos, desde allá a finales de los años 40, inicios de los años 1950, es un sistema de financiamiento de capitalización colectiva con un fondo de reserva. Eso es lo que define al manejo de la caja previsional del Instituto de Previsión Social, es decir, lo que se refiere exclusivamente al fondo de jubilaciones y pensiones. Ese fondo es el que cuando nosotros asumimos en agosto de 2023 hemos puesto en conocimiento de toda la población en general y también de nuestros asegurados en particular, tanto activos como también pasivos, nuestros jubilados y pensionados, que estábamos en dificultades muy serias. ¿Cuál es esa dificultad seria que tenemos en el fondo de jubilaciones y pensiones? A partir de ahora solamente vamos a hablar del fondo de jubilaciones y pensiones. ¿Cuál es la dificultad? Ustedes me van interrumpiendo si les parece. Tranquila, Vanessa, te estamos escuchando atentamente y obviamente anotando algunas preguntas ya para después irte haciéndolas. Sí. ¿Cómo no? Bueno, esta es una introducción general, un contexto general de unos minutos y entonces allí a partir de ahí poder hablar y entender un poco las reformas que hemos impulsado, por qué, para qué, ¿verdad? Entonces, este fondo dijimos que es un sistema de capitalización colectiva con un fondo de reserva. En ese fondo de reserva tenemos alrededor de los 2.460 millones de dólares ahorrados, reservados, ¿verdad? ¿Para qué? Reservados para lo que les mencionaba, que tienen que estar disponibles y que además tienen que generar una rentabilidad. Esa rentabilidad obligatoria está prevista tanto en el artículo 95 de la Constitución Nacional como también en nuestra Carta Orgánica. Debemos generar rentabilidad de todo lo que compone o integra ese Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones. Entonces, eso, ¿cómo se genera rentabilidad del dinero? Se coloca mediante instrumentos financieros en los distintos bancos del sistema financiero paraguayo. Por el momento nosotros no tenemos por ley posibilidades de hacer inversiones fuera del país,
y lo hacemos aquí en el mercado financiero. Vanessa, entonces esos bancos, sí. sí. Estos 2.400 millones de dólares aproximadamente que están en el sistema financiero nacional, ¿bajo qué instrumentos están de alguna manera invertidos? ¿CDA o hay otros bonos u otros papeles? CDA, bonos, de todo tipo de instrumentos. Esos son datos públicos que están en la página web de la institución, los pueden bajar, los puedo compartir, les puedo enviar. Por favor. Claro que sí, o por lo menos el link para que la gente sepa. Puede entrar a la página web del IPS y hay una pestaña que se despliega donde dice informe financiero y ustedes pueden ver allí. Inclusive tengo entendido que se publicó hace poco la actualización de las tasas que nos van pagando. ¿En qué tipo de instrumentos están colocados? ¿A qué tasa? ¿En qué banco? ¿En qué entidad financiera? Está todo disponible. Y son todas las herramientas que están disponibles en el mercado. CDA, bonos, también un gran porcentaje, hoy fue noticia, que se conceden préstamos a nuestros jubilados y pensionados y también se conceden préstamos a los funcionarios del IPS. Esos préstamos son el instrumento que genera mayor rentabilidad de todos los recursos que tenemos. Además de la seguridad que tenemos en la recuperación, porque son préstamos que como concedemos a personas a quienes realizamos pagos, ya sea a los funcionarios sus salarios, como a los jubilados y pensionados sus haberes, entonces nosotros retenemos en la fuente el importe de esas cuotas, ¿verdad? Así que tenemos condiciones de seguridad, tenemos condiciones también de tasas de interés muy interesantes que se le pagan al fondo de jubilaciones por utilizar esos recursos. Vanessa, sí, adelante. No, que solo para terminar el contexto general. Ese ahorro debe generar rentabilidad, tiene que estar disponible para cuando nuestros jubilados y pensionados activos hoy se jubilen. ¿Cómo funciona este sistema de financiamiento? Lo que ingresa en aporte obrero patronal son los ingresos corrientes. Cada mes tenemos una determinada suma de ingresos en aporte obrero patronal. ¿De cuánto aproximadamente, Vanessa, para dimensionar también? Bueno, hoy estamos recibiendo nosotros como Gerencia de Prestaciones Económicas para Pagos, Jubilaciones y Pensiones poco menos de 50 millones de dólares. Y eso representa el 12.5% de los ingresos, por lo cual estaremos alrededor de 100 millones de dólares de ingresos totales, que no vienen aquí al área de prestaciones de largo plazo, que se administran entre el Fondo de Salud y también el Fondo de Administración. Estamos poco menos de 100 millones de dólares mensuales, ¿verdad? Perfecto. Entonces, tenemos nuestro ahorro. Y por el otro lado tenemos nuestros gastos mensuales en pago de jubilaciones y pensiones y tenemos nuestros ingresos mensuales para las jubilaciones y pensiones. Ese ingreso en aporte obrero patronal que tenemos desde el año 2020 hasta hoy se mantiene, no alcanza para pagar los gastos mensuales. Es decir, tenemos un déficit corriente. Ingresan, para tener una idea, ley de grandes números, más o menos poco más de 49 millones de dólares en aporte obrero patronal para pagar jubilaciones y pensiones. Sin embargo, en el mes de mayo, sabemos que el 17 de cada mes nosotros pagamos los haberes a todos nuestros jubilados y pensionados, que hoy alcanzan ya una suma de 85.400, poco más, de jubilados y pensionados, y el desembolso fue de 52.400.000 dólares en este mes de mayo. Y ahí tenés tu descalce. Sí. Tenemos un déficit porque si ingresa mensualmente 49, 50 millones de dólares y gastamos más de 52 millones de dólares, entonces esa es la diferencia. Ese es el déficit al que hacemos referencia cuando hablamos de este desequilibrio que tenemos en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. ¿Cómo se cubre esa diferencia? Porque nosotros no podemos decirle a nuestros jubilados y pensionados, no te vamos a pagar a una parte, pero a otra parte no. Definitivamente se cubre con la renta que genera ese ahorro. Hasta el año 2020, ¿cómo logramos acumular
más de 2.400 millones de ahorro mediante el superávit que teníamos. Mensualmente ingresaba un monto, se pagaban todas las jubilaciones y pensiones, sobraba, teníamos un superávit importante y ese superávit se guardaba en la reserva. Así se acumularon por décadas más de 2.000 millones de reservas. ¿Qué sucede? Desde el año 2020, por varias situaciones, algunas internas, institucionales, malas decisiones y otras también coyunturales, como la pandemia, hicieron que se adelante en 18 años ese desequilibrio, es decir, que ya no alcance lo que ingresa mensualmente para cubrir los gastos. Eso es lo que nos ha llevado a la necesidad y a la urgencia de plantear varias reformas y varios ajustes, ¿verdad? Y una de esas reformas y uno de esos ajustes fue la propuesta de la modificación del periodo de referencia para calcular el haber jubilatorio, que pasó de considerar 3 años para calcular las jubilaciones a considerar hoy 10 años para calcular la jubilación. Y que ya está en vigencia. Parte, sí, está en vigencia desde el 1 de enero. Decir que, como dijimos, desde la institución, en todos los medios masivos de comunicación radial, escrita, televisiva, en el Congreso, en todos los espacios donde fuimos invitados y solicitamos explicar esta propuesta, es una de varias. Es cierto. De varias necesarias. Esta modificación no va a traer la solución de fondo, es una solución de varias que tienen que ser implementadas, que incluso a nivel interno también la institución ya ha tomado medidas administrativas, revocando algunas resoluciones que concedían pagos más allá de lo que establecía la ley, y vamos a seguir proponiendo. En este momento lo que estamos haciendo es monitoreando el cumplimiento y los efectos de la ley 7446 que hizo esa modificación principalmente. Vanessa, hablabas que desde el 2020 se están empezando a usar parte de los recursos de las reservas. En promedio, ¿cuánto ya se han utilizado por mes? Y bueno, si hay un cálculo más fino, desde ese momento en el que se empezó a usar hasta ahora, ¿cuánto ya se ha, vamos a decirle, redireccionado justamente para cubrir este déficit? Bueno, allí tenemos, en total, hemos usado ya desde el año 2020 hasta hoy más de 100 millones de dólares de la renta de la reserva, como un número grande para que tengamos en mente. Lo otro que quiero puntualizar es que, como habían manifestado algunas personas que se encontraban al frente de la institución, que esto era un déficit temporal y que iba a pasar. Eso no es cierto. No solamente no hemos recuperado el equilibrio, sino que se está pronunciando, está empeorando. Usamos desde el año 2020 ya más de 100 millones de dólares de la renta de la reserva. Esos 100 millones de dólares deberían haberse ingresado a nuestra reserva para incrementar nuestro ahorro. Sin embargo, no estamos usando. Pero todavía no tocamos la reserva. Estamos usando la renta de la reserva. Perfecto. Te quiero dar los porcentajes anuales para que sea más sencillo de comprender. Muchas gracias, adelante. En el año 2023, nosotros utilizamos algo cercano al 28% de la renta de las reservas. 28%. Al cierre del año 2023. En el 2024, diciembre del año 2024, tenemos ya hoy cerrado nuestro presupuesto, porque eso se cierra en marzo por calendario presupuestario. Tenemos afinado el dato que hemos utilizado el 34% de la renta de las reservas el año pasado. Es decir, del 2023 que usamos el 28%, el año pasado ya usamos el 34% de la renta. Entonces, eso nos indica que cada vez estamos usando más la renta, con lo cual tenemos que tomar medidas más efectivas y tenemos que implementar más medidas para que dejemos, no solamente dejemos de usar la renta, que está creciendo el uso, sino que dejemos totalmente de utilizar y volvamos a una condición de superávit. Totalmente. Ese es el objetivo que tiene esta administración, esa es la instrucción clara que tenemos del doctor Jorge Brites, que es nuestro presidente, y también del presidente Peña, quien prácticamente de manera mensual él monitorea
le recibe a representantes de nuestra institución y nosotros vamos llevando también la situación y las condiciones en las que estamos institucionalmente. Vanessa, en ese contexto de acciones que van tomando y evidentemente este aumento para el cálculo de la jubilación fue parte de un proceso muy importante dentro del conjunto que se tiene que hacer como, vamos a decirle, paquete de desafíos. Hay también una iniciativa que están planteando que trata de alguna manera de buscar reencauzar, vamos a decirle, la parte financiera del sistema previsional y en ese sentido, tiene la consulta. Adelante, Ada. Vanessa, ¿cómo impactará el aumento del 1,25% en los aportes obrero-patronales en los ingresos mensuales de trabajadores y empleadores, considerando que actualmente se aporta un 25,5% del salario? No comprendí la pregunta. ¿Cómo va a impactar esta propuesta de 1,25 que están haciendo como iniciativa desde la previsional, justamente tratando de buscar un poco equilibrar la parte financiera del IPS? ¿Hay un análisis que hicieron? ¿Hay vamos a decir, imagino que socializaron también esa propuesta, Vanessa? A ver, vamos por partes. Sí. Aquí, desde la institución, lo que se ha planteado, pero todavía no fue aprobado por el Consejo de Administración. Correcto. Eso lo tengo que aclarar. Correcto. Fue una propuesta técnica del Comité de Reformas Legales. ¿En qué línea de trabajo? Nosotros, la instrucción que hemos recibido de nuestro presidente, el doctor Jorge Brites, es buscar la manera de financiar los beneficios que estamos concediendo en este momento y no cortar los beneficios, no dejar de pagar ciertas prestaciones que se vienen pagando, porque hay dos formas de ir buscando el equilibrio, ¿verdad? Claro. Sencillamente cortando ciertos gastos, ¿verdad? Sí. Con lo cual uno se vuelve a ajustar los cinturones, o también buscar la manera de financiar los beneficios. No hay que olvidar que nosotros somos parte del pilar contributivo de protección social en el Paraguay. ¿Qué quiere decir que uno es pilar contributivo? El IPS es una institución en donde tiene la obligación de darle una prestación o de salud o una prestación de largo plazo, de jubilación, de pensión, a aquella persona que previamente ha aportado, que ha contribuido a la institución. En ese sentido, todos los beneficios que nosotros concedemos tienen que haber previamente recibido un aporte por parte de esa persona asegurada. Correcto. Si no hay un aporte previo, entonces no tenemos de dónde financiar ese beneficio. Tenemos varias prestaciones que han sido aprobadas sucesivamente por leyes, como solamente voy a dar 3 ejemplos, que no previeron una fuente de financiamiento y que hoy son gran parte del porcentaje del desequilibrio que tenemos en el fondo de jubilaciones y pensiones y también en la institución. Primero, el haber mínimo jubilatorio. El haber mínimo jubilatorio se aprobó con una ley del año 2011, si mal no recuerdo, y ese haber mínimo jubilatorio previó que ninguna jubilación iba a estar por debajo del 33% del salario mínimo legal vigente. Anteriormente se venía pagando, antes del 2011, pero era una suma fija de 300.000 guaraníes. Entonces, ese haber mínimo, ¿qué es lo que establece? Que hoy, por ejemplo, una persona que ha aportado y que ha dejado de aportar hace mucho tiempo, viene hoy, reúne los requisitos de edad para jubilarse, le calculamos y le arroja el cálculo 400.000 guaraníes, 300.000 guaraníes de jubilación. La ley a nosotros nos dice, ninguna jubilación va a estar por debajo de 900.000 guaraníes, más o menos, que es el 33% del salario mínimo legal. Okay. Entonces, esa persona que debería de recibir, según el cálculo de nuestras normas, 400.000 guaraníes, hoy está recibiendo 900.000 guaraníes. ¿De dónde sale la diferencia de 500.000 para completar esa imposición legal? Del fondo común, es decir, de la bolsa, de la solidaridad. El resto de los aportantes le subsidia a esas personas que reciben esos 900.000 guaraníes. Ese 500.000 y esa diferencia que se subsidia no tiene una fuente de financiamiento. ¿Cuánto ya demandó, Vanessa, de recursos
que no se tenían, y eso que decía, se usó del fondo común de un tiempo a esta parte, considerando desde la entrada de vigencia, vamos a decirle, de esta normativa hasta hoy aproximadamente, para dimensionar, digo, ¿verdad? Ese cálculo ya está incorporado dentro de los pagos que Ok. nosotros hacemos. Lo que sí te quisiera mencionar es que desde el año 2020, ese 33% que ya no tenía fuente de financiamiento se elevó por resoluciones de consejo, primero al 50% y luego al 75% del salario mínimo, por resoluciones de consejo. Eso fue cuestionado, observado por la Contraloría General de la República, y nosotros hemos hecho denuncias penales con esos documentos, ¿verdad? Con ese incremento. Solamente desde el año 2020, para que se hagan una idea, hasta el año 2024, en que el Consejo actual de Administración revocó esas resoluciones de incremento, se ha desembolsado 55 millones de dólares. Solo en esos 4 años. Imagínense lo que significa el desembolso que se ha realizado desde el año 2011 en adelante, ¿verdad? Entonces son sumas, son importes muy importantes. Totalmente. Y esos importes, ¿por qué estamos hablando de esto? Dijimos que todas las prestaciones que concedemos deben estar financiadas. Previamente hay que aportar. ¿Cuál es el otro, además del haber mínimo jubilatorio? El beneficio adicional anual, que es el conocido como el aguinaldo de los jubilados y pensionados. Ese aguinaldo se viene pagando desde el año 95 y tampoco tiene una fuente de financiamiento. En términos sencillos, un trabajador activo aporta para recibir, una vez que se jubila, 12 mensualidades, Sí. es decir, 12 haberes jubilatorios. Sin embargo, se viene pagando 13 haberes jubilatorios. Ese 13º beneficio no está financiado. Y estamos hablando, el año pasado fue un importe cercano a los 50 millones de dólares, que también nos genera un déficit muy importante en nuestro presupuesto. ¿Y de dónde sale? Del fondo común, de la reserva, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros propusimos como Comité de Reformas Legales que está en estudio en el Consejo de Administración? Una manera de financiar ese beneficio, que es el beneficio adicional anual que reciben los jubilados y pensionados del IPS. ¿Y qué se propuso? Que tanto activos como pasivos paguen 1.25% sobre el salario que declaran o sobre los beneficios que reciben, para financiar y garantizar de esta manera la percepción continua y permanente del beneficio adicional anual. Porque de lo contrario, cada año, cuando se acerca noviembre, que es el mes en el que se paga el BAA, como le conocen los jubilados y pensionados, nosotros tenemos que pedir, como gerencia de prestaciones, un informe actuarial, a ver si realmente hay condiciones actuariales y cómo va a impactar ese desembolso. Le pedimos un informe a la gerencia financiera y administrativa que nos tiene que decir si están dadas las condiciones, si existe disponibilidad presupuestaria y cómo va a afectar eso al presupuesto. Y luego con esos datos nosotros enviamos al Consejo de Administración, que decide si se paga o no se paga ese beneficio cada año. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Proponemos una medida que implica una reforma legal para que todos los cotizantes activos, los trabajadores, Sí, aporten 1.25% más, y también los jubilados 1.25%, para que ese beneficio sea permanente. Con lo cual conseguimos, si se aprobara, en la hipótesis de que se aprobara, que ese desembolso esté financiado como debe ser dentro de una caja contributiva. Conseguimos también quitar la incertidumbre de los jubilados y pensionados, que cada año están preocupados acerca de si se va a pagar o no ese beneficio. Entonces consideramos que eso le va a dar tranquilidad, no solamente a la institución y a las finanzas del Fondo de Jubilaciones, sino también tranquilidad a nuestros jubilados y pensionados. Y es de eso que se trata esta propuesta, pero reitero, está en estudio en el seno del Consejo de Administración. Si el Consejo de Administración lo aprueba, está acompañado de un proyecto de ley con su exposición de motivos, con el informe de impacto actuarial,
y está en condiciones de ser elevado al Poder Ejecutivo para que eventualmente, si el presidente de la República lo considera y su equipo de técnicos y analistas, lo envíen al Congreso, así como se ha realizado con la Ley 7446. Vanessa, este porcentaje adicional del que estás hablando y muy, muy claramente explicando, ¿cuánto generaría de recursos adicionales para la previsional en ese sentido? Y obviamente imagino y asumo que esto sería una aplicación mensual, considerando también que los beneficios tienen que acumularse, vamos a decir, los recursos tienen que acumularse en un año para poder justamente cumplir ese 13º salario que se contempla también dentro de la normativa. Bueno, ese porcentaje, primero debo decir que ha surgido de cálculos, estimaciones que ha realizado el equipo de la asesoría actuarial del Instituto de Previsión Social. Esos cálculos no los hicimos los abogados, no lo hicieron los administrativos, no lo hicieron los contadores, lo hicieron nuestros compañeros actuarios en el área de la asesoría actuarial de la institución. Y el cálculo realizado primero determina, por el lado del pago, digamos, de los trabajadores, sí, que el 60% de los trabajadores que aportan sobre una masa determinada de salario va a significar menos de 50.000 guaraníes mensuales que van a tener que aportar. Estamos hablando de más o menos 40.000 guaraníes que tienen que aportar adicionalmente los trabajadores, porque es un aporte patronal. Y también una suma similar para la mayor parte de los jubilados y pensionados. Es decir, pagando cerca de 50.000 guaraníes, se garantiza la percepción puntual y anual de este beneficio, ¿verdad? ¿Cuánto significa de ingreso? Depende de la cantidad, claro, de trabajadores activos que haya en el momento. Eso sabemos que es muy dinámico, pero dijimos, para tener idea, que estamos por debajo de 800.000 trabajadores activos. Lo que con certeza les puedo decir es que cubre y excede un poco el valor que nosotros estamos desembolsando en este momento como beneficio adicional anual, que les dije que el año pasado fue de una suma cercana a los 50 millones de dólares. Nosotros tenemos que recaudar, tenemos que recibir aportes que calcen ese desembolso que hacemos, ese 13º desembolso que hacemos en el mes de noviembre. Entonces estamos hablando de una suma cercana a ese 50 millones de dólares y que conforme vaya subiendo la cantidad de aportantes que tenemos, porque tenemos que crecer en cobertura, ese importe también eventualmente va a ir subiendo, y eso es importante que así sea. ¿Por qué? Porque cada año tenemos también más jubilados. Totalmente. Entonces, el importe, digamos que tiene que ir, va a ir variando conforme a la masa de activos que tengamos, y también el desembolso varía, porque mes a mes nosotros tenemos alrededor de 500 jubilados nuevos. Entonces es una cifra demasiado importante y que necesitamos financiar ese beneficio, porque de lo contrario, como les dije, cada año estamos en la incertidumbre de si eso va a haber condiciones de pagar, y si hay condiciones de pagar, cómo le afecta a nuestro fondo de reserva. Vanessa, muchísimos temas por abordar todavía contigo, pero te liberamos porque también sabemos que tenés compromisos, y agradecerte tu tiempo. Que tengas un excelente día. Creo que justito llegamos ahí, Josema, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dar las gracias abiertamente a Vanessa Cubas, gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social, hablándonos sobre el panorama financiero del IPS, y agradecerle también el tiempo justamente al equipo del IPS, dándonos datos muy interesantes que vamos a recapitular a la vuelta del corte ADA. Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con más. Gracias por la compañía. Seguimos aquí en Economía 1000. Nuestro pequeño segmento antes de retomar la comunicación con Vanessa Cubas Ada, la cifra de hoy. Adelante. 3.500.000 guaraníes es lo que pagan las empresas paraguayas a programadores como salario inicial, superando el mínimo incluso sin cumplir jornada completa. En el mundo, los programadores están entre los mejores pagados, y quienes trabajan para el exterior perciben desde $2.000, comentó Enrique López, especialista en temas laborales. Si te interesa descubrir más detalles, podés escuchar el podcast completo en Spotify, buscarlo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo.
Y desde producción me confirman que sigue en línea Vanessa Cubas, retomamos la comunicación de hecho, gerente de prestaciones económicas del IPS. Vanessa, gracias por atendernos nuevamente y no podemos dejar de abordar algunos temas puntuales antes de cerrar la entrevista, Vanessa, así que mencionabas de que es necesario hacer esta reingeniería y el planteamiento que aún está en el Consejo acerca del porcentaje adicional que están planteando, Vanessa. ¿Eso cuándo aproximadamente están estimando que van a tener una resolución en caso de que sí avance, Vanessa? Sí, aquí estamos de nuevo. Gracias. Gracias por el contacto. Se cortó nuestra comunicación. Sí. Mira, la verdad no sabría decirte, darte una fecha. Nosotros somos instancias subordinadas. La máxima autoridad de la institución es el Consejo de Administración y el presidente del Consejo, que es nuestro jefe, ¿verdad? El doctor Jorge Brites. Sí. Ellos determinarán el momento en que sea pertinente estudiar este proyecto que ha sido elevado. De hecho, nosotros ya lo hemos tratado en noviembre del año pasado y a principios de este año ya pusimos a consideración de nuestros superiores en una serie de análisis que venimos realizando dentro del Comité de Reformas Legales de cuáles son las dificultades que encontramos dentro, sobre todo del ámbito de las prestaciones de largo plazo, y cómo ir planteando las diferentes soluciones factibles desde el punto de vista técnico, financiero, jurídico y actuarial. Pero son nuestros superiores quienes hacen la evaluación un poco del momento y de las condiciones en las que van a estudiar este proyecto. ¿Qué otras modificaciones se están analizando, Vanessa, en busca justamente de ir, como yo les denomino, reencauzando un poco la parte financiera del sistema previsional, aparte de lo que ya se avanzó en el tema del cálculo para el haber jubilatorio? Se habla de quizás analizar los años o quizá también la tasa, porque recordemos que Paraguay es la que goza, por decirlo de alguna manera, con una tasa en casos puntuales de hasta el 100% cuando estamos hablando también de la jubilación. ¿Hay algún planteamiento en mesa o al menos ahí rondando que puede aterrizarse como posible nueva reforma, Vanessa? No, nosotros en este momento a corto y mediano plazo no estamos estudiando ni vamos a proponer, por lo menos mientras yo esté como coordinadora del Comité de Reformas Legales, ninguna reforma paramétrica adicional. Esos son los parámetros a los que vos hacías referencia: la edad, los años de aporte, la tasa de reemplazo, que es ese 100% del promedio de los últimos 10 años en los cuales ha aportado. En este momento estamos muy concentrados en proponer medidas de mejoramiento en la calidad, digamos, de los beneficios que pagamos. Estamos saneando nuestro inventario, por decirlo de alguna manera, nuestro listado de jubilados y pensionados. Estamos depurando nuestra lista, nuestras bases de datos. Dentro de poco vamos a quitar un informe porque teníamos muchas personas fallecidas que mediante el intercambio de datos de bases públicas de información con el Ministerio de Salud, con el Registro Civil, con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con la Policía Nacional, depuramos nuestra base de datos. Es decir, en este momento, concretamente la pregunta, no tenemos previsto plantear ninguna otra reforma paramétrica. Sí estamos buscando la manera de financiar los beneficios que estamos concediendo, como específicamente del beneficio adicional anual. Estamos concentrados también en revisar un poco todo lo que es el pago de los subsidios por reposo, que son las otras prestaciones de corto plazo que se pagan aquí también en el área de la gerencia de prestaciones. Hace poco, en estos días, en esta semana, hicimos una publicación de cuánto significa el desembolso que hacemos en lo que va del año. Fueron más de 29 mil millones de guaraníes que hemos pagado por reposos, ¿verdad? Por accidente de trabajo, por maternidad, por enfermedad. Ahí estamos poniendo la lupa, estamos revisando quiénes son nuestros asegurados que más reposos tienen, por qué tipo de enfermedades. Estamos revisando, por decir, se hace una revisión minuciosa. Hemos establecido, por ejemplo, en nuestros reglamentos que se indique
tenemos muchos reposos, por dar algunos casos particulares muy llamativos, de personas que presentan, ¿verdad?, reposo porque se extraen dientes. No te puedo creer. Entonces nos pusimos a controlar y tienen que decirnos ahora cuál diente, porque tenemos casos de personas que, por decir, se han extraído 3 o 4 veces el mismo molar, ¿verdad? Entonces ahí también estamos controlando, le estamos persiguiendo también a aquellos que presentan, hacemos el cotejo de la firma, del número de registro de los médicos que supuestamente han expedido los certificados de reposo. Entonces estamos desplegando una serie de medidas de revisión y de control a quienes les pagamos. Somos conscientes de que nosotros existimos para conceder esas prestaciones tanto de salud como económicas cuando el asegurado lo necesita. Tenemos que pagarle de manera oportuna y eficiente a aquella persona que realmente está enferma. Tenemos que mejorar mucho las prestaciones de salud, esas listas o esas esperas de semanas, de meses para las prestaciones de salud, tenemos que mejorar. Sé que mis compañeros del área de la gerencia de salud y de la gerencia financiera están trabajando para que eso sea así, pero en lo que es prestaciones económicas, que es el ámbito en el cual yo les puedo dar detalles, decirles que hemos implementado la tecnología de manera intensiva. Hoy, nosotros en agosto del 2023 encontramos que el promedio en el que se pagaba una jubilación era de 64 días. Hoy las jubilaciones se conceden en 24 horas. El procedimiento está 100% electrónico, todos los tiempos son trazables. Yo tengo perfectamente aquí en mi computadora qué funcionario recibió, quién liquidó, quién verificó, por qué tuvo 3 días en su mesa. Eso ya no se puede. Hoy es trazable cada expediente, cada solicitud, y vamos a seguir trabajando en esa línea. Nosotros tenemos que rendirle cuentas a nuestros asegurados, a la población, de qué trabajo hacemos. Para eso tenemos que tener una gestión transparente. El uso de la tecnología hoy es vital, es fundamental para eso. De manera mensual publicamos cuántos jubilados tenemos, cuánto pagamos en subsidios por reposo, cuánto estamos pagando mensualmente en jubilaciones y pensiones. Esta es una innovación en lo que es rendición de cuentas y transparencia de esta administración, y es la instrucción que hemos recibido de nuestro jefe, de nuestro presidente, y vamos a seguir trabajando en esa línea. Entonces, queremos mejorar, somos conscientes de que es una imposición legal el aporte a la seguridad social, y nosotros tenemos que estar a la altura para entregar esas prestaciones económicas y de salud a los que aportan al IPS de manera oportuna, de manera eficiente, y rendir cuentas de cada guaraní que recibimos y que vamos utilizando para cubrir esas prestaciones. Vanessa, con esta última consulta, y ahora sí te liberamos por cuestiones ahí de tiempo también, ¿hay algún plan de inversiones, de reforma en ese sentido que están de alguna manera también analizando o no, considerando que existen recursos? Y mencionabas 2.400 millones de dólares en el sistema financiero, pero a modo de ir o tratando de diversificar un poco e incluso abrirse al mundo en materia de fondos jubilatorios, ¿o no está eso en mesa, Vanessa? Eso es ámbito de competencia de la gerente financiera, la señora Gladys Vera. Sin embargo, lo que yo sí puedo decirles es que con la sanción y promulgación de la ley que reglamenta el rol supervisor del Estado de las cajas de previsionales, que es conocida como la ley de superintendencia de pensiones, se han introducido nuevos instrumentos financieros que nosotros podemos utilizar. Entonces entiendo que mis compañeros del área financiera y también del comité de inversiones están trabajando en ver cuáles herramientas se van a ir tomando. Lo que es claro es lo siguiente: nuestra Carta Orgánica nos exige que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, todos los recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones deben generar una rentabilidad superior a la tasa actuarial. La tasa actuarial es la que fija
el área actuarial, Sí. como la tasa mínima de rentabilidad que tienen que tener nuestros recursos, y sobre esa tasa nosotros tenemos que recibir también la rentabilidad de cada guaraní que recibimos. Así que todas las herramientas financieras que estén disponibles en el marco legal las vamos a ir utilizando. Vanessa, un gusto haberte tenido en el programa, desearte un muy, muy feliz día y bueno, esperamos tenerte pronto aquí en Piso para seguir hablando sobre lo que están haciendo en el Instituto de Previsión Social y sobre todo los grandes desafíos y acciones también en ese sentido. Muchas gracias a ustedes por el espacio, a las órdenes. No dejen de entrevistarnos, no dejen de hablar, no dejen de difundir la importancia de la protección social, de la seguridad social. Es una gran materia pendiente como país que tenemos. Nosotros solamente cubrimos a el 25% de la población total del Paraguay. Sí. Así que es un trabajo que tenemos que llevarlo adelante el Estado, conjuntamente con la población, con ustedes los comunicadores, así que siempre a las órdenes para hablar, para contarles en qué estamos trabajando y en qué podemos mejorar. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Estuvimos con quién, Ada? Vanessa Cubas, gerente de prestaciones económicas del IPS. Muy interesante los datos que nos estaba brindando Vanessa y eso reforzar nada más también el mensaje final de la gerente de prestaciones económicas acerca de la importancia de hablar sobre reformas vinculadas al sistema previsional, porque al final vos, Ada, yo, que estamos aportando cada mes para nuestra jubilación en unos años, a mí me queda todavía muchos años, casi a vos también, pero es importante porque pasa el tiempo y obviamente ya lo decía también Vanessa, es un fondo común y bueno, básicamente los activos van pagando los haberes de los pasivos o los jubilados y en algún momento nos va a tocar, y si no se hacen reformas ya urgentes que de alguna manera reencaucen parte de la situación muy complicada, de cierta manera, del sistema previsional, esto puede de alguna manera no ser tan beneficioso para nosotros en algún momento. Así que es importante tomarlo como uno de los pilares centrales dentro de las políticas públicas. Y nosotras, así nos vamos despidiendo. Mañana nos reencontramos puntualmente a las 11, Ada. Claro que sí. Con más Economía a Mil. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.